El 19 de septiembre de 1954, algo descendió del cielo sobre el tranquilo pueblo de Oberdorf, al noreste de Francia. Lo que parecía una simple luz brillante al principio, pronto se transformó en un espectáculo desconcertante que paralizó a quienes tuvieron la fortuna, o la desgracia, de presenciarlo. Una presencia inusual, inmóvil, silenciosa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar. Pero lo más inquietante no fue la luz, sino lo que apareció justo frente a ella. Una figura de aspecto humano se mantuvo de pie, como custodiando la nave, observando en silencio el entorno rural. No se movía. No emitía sonidos. Y sin embargo, había algo profundamente antinatural en su postura. Como si no perteneciera a este mundo. Como si supiera que estaba siendo observado. Durante exactamente 40 minutos, el objeto permaneció posado en el suelo, sin hacer ningún sonido, sin emitir ninguna vibración, pero con una presencia casi hipnótica. Los testigos, paralizados por el miedo y la confusión, observaron cómo la intensa luminosidad que traía consigo fue disminuyendo lentamente, hasta volverse casi imperceptible. Y entonces ocurrió lo inesperado. El objeto, del tamaño aproximado de un pequeño autobús, comenzó a elevarse suavemente del terreno. En ese momento, su aspecto cambió por completo, dejó de ser una estructura visible y adoptó la forma de una esfera perfecta de color rojo brillante, que ascendió con una velocidad que desafiaba cualquier explicación convencional. ¿Qué fue realmente lo que se posó en Oberdorf aquella noche? ¿Una nave de exploración? ¿Un dispositivo de vigilancia? ¿Y la figura humana era uno de ellos? ¿O peor aún, algo que intentaba parecer uno de nosotros? Este caso se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de aquel otoño de 1954, una época marcada por una oleada sin precedentes de encuentros cercanos en toda Europa. Francia, en particular, vivía una auténtica explosión de reportes de avistamientos. Pero lo de Oberdorf fue diferente. Fue prolongado. Silencioso. Y tan inquietantemente claro que las autoridades no pudieron descartarlo como ilusión óptica o fenómeno meteorológico. Y aquí surge la primera gran pregunta. Si lo que descendió en Oberdorf no era humano, ¿por qué se dejó ver tan abiertamente, por tanto tiempo? ¿Fue un error o una advertencia? El fenómeno de Oberdorf no ocurrió en el vacío. Apenas unos días antes, Francia ya estaba sumida en una oleada de reportes inexplicables, seres extraños caminando por campos, objetos aterrizando silenciosamente, testigos con síntomas físicos como parálisis, quemaduras o pérdida de memoria. Pero Oberdorf fue distinto, porque combinaba todo eso en un solo suceso, objeto, figura y comportamiento inusual. Los testigos eran residentes locales, personas comunes que jamás habían tenido contacto con nada fuera de lo ordinario. Según uno de los primeros testimonios recogidos por un gendarme retirado, la luz apareció justo después del atardecer, hacia el este, y comenzó a descender lentamente, sin emitir sonido alguno, como si flotara en el aire. Al tocar tierra, la intensidad de su brillo disminuyó, pero nunca desapareció del todo. Era como si la nave estuviera viva. Como si respirara. Aproximadamente 10 minutos después del aterrizaje, uno de los testigos, de quien solo se ha revelado su nombre de pila, Marcel, divisó a la figura. Estaba justo frente al objeto, de pie. No caminaba, no se agachaba, simplemente estaba ahí. La describió como una silueta humanoide, de contextura delgada, altura media, sin que pudiera distinguirse rostro o detalles específicos. Pero algo en su forma era inquietante. Marcel lo expresó así: no parecía un hombre con traje, parecía un maniquí animado por algo que no era de este mundo. Durante esos 40 minutos, algunos vecinos más se acercaron al área, cautelosos, escondidos entre los matorrales o asomados desde las ventanas de sus casas. Nadie se atrevió a intervenir. El aire, según relataron, parecía más denso, como si el entorno estuviera cubierto por un velo invisible. Y en medio de ese silencio tenso, la figura seguía allí, inmóvil, vigilante. Finalmente, el objeto comenzó a emitir un leve zumbido.
No era mecánico. No era eléctrico. Era orgánico. Esa fue la palabra que más de un testigo utilizó. Como un sonido sutil que resonaba directamente en el pecho, no en los oídos. Y entonces, en una maniobra imposible para la tecnología terrestre de la época, el objeto se elevó sin generar ráfagas de viento, sin expulsar gases ni vibraciones. Se elevó suavemente, y en pleno ascenso, su forma se tornó esférica y su color cambió a un rojo intenso, vibrante. No dejó rastro. No quemó el terreno. Simplemente se fue. Este incidente fue reportado por la prensa local, pero con cierto escepticismo. Algunos periódicos lo clasificaron como otro caso de histeria colectiva. Sin embargo, un detalle crucial fue omitido por la mayoría de los medios. Uno de los observadores era un miembro retirado del ejército francés, con entrenamiento en aviación. Su informe privado, que más tarde se filtró, contenía una conclusión escalofriante. El comportamiento de la nave no corresponde a ningún principio conocido de propulsión. La figura observada no presenta proporciones humanas estándar. No hay explicación técnica para lo visto. Mi recomendación es evitar la difusión. ¿Por qué un veterano del ejército recomendaría ocultar este hecho? ¿A quién no convenía que el caso de Overdov se conociera a fondo? Y es aquí donde entra otro componente clave de esta historia. Lo que ocurrió esa misma noche, a menos de 100 kilómetros de distancia. Esa misma noche, a solo 90 kilómetros al sur de Overdov, en la región de Nancy, otra patrulla rural reportó un avistamiento inusual. Alrededor de las 21:30 horas, dos oficiales de la gendarmería notaron una luz rojiza flotando sobre un campo agrícola. Lo curioso fue que, al acercarse, no encontraron ningún objeto, pero el terreno tenía una temperatura mucho más elevada de lo normal. La hierba estaba aplastada en un patrón circular perfecto. Y, lo más inquietante, el aire tenía un aroma metálico muy fuerte. La coincidencia temporal entre ambos eventos, el de Overdov y este nuevo en Nancy, levantó sospechas entre algunos investigadores independientes. Para ellos, no se trataba de hechos aislados, sino de un patrón. Una ruta de observación, quizás. ¿Estaban estas entidades estudiando el noreste de Francia? ¿O se trataba de una demostración? ¿Una advertencia? Pocos días después, el Instituto Nacional de Estudios del Espacio, CNES, recibió una carta anónima firmada solo con las iniciales PR. En ella, se describía con detalle el aterrizaje en Overdov y se incluía un mapa con 3 ubicaciones más donde, supuestamente, estos objetos aparecerían en las siguientes semanas. El tono del mensaje era casi profético. No venimos a destruir ni a salvar. Venimos a recordar. El equilibrio se ha roto. Y su cielo ya no está vacío. La carta fue archivada, clasificada como material no verificable. Pero lo extraño es que, en los días posteriores, 2 de las 3 ubicaciones sí reportaron fenómenos similares. Luces descendiendo, esferas flotantes, y un caso incluso incluyó la parálisis temporal de un grupo de cazadores que encontraron un objeto posado sobre un claro en los bosques de Vichy. Volviendo al caso original, otro detalle emergió en las semanas posteriores al incidente de Overdov. El agricultor Louis Giraud, dueño del terreno donde supuestamente aterrizó la nave, notó que, tras la visita del objeto, ciertas plantas crecieron de manera anómala. No más grandes, sino diferentes. Las hojas eran más gruesas. Algunas presentaban una tonalidad ligeramente púrpura. Un biólogo local las estudió y no encontró explicación lógica, no había alteración genética visible, pero las células vegetales parecían haber cambiado su estructura interna. A la fecha, nadie ha logrado replicar ese fenómeno. Y si todo esto suena perturbador, lo más inquietante fue lo que ocurrió 3 años después. En 1957, un niño de 10 años llamado Émile Giraud, nieto de Louis, desapareció en el mismo terreno mientras jugaba con su perro. La policía local peinó la zona durante días. El perro apareció. El niño no.
En el lugar exacto donde se le vio por última vez, los árboles formaban una figura circular perfecta, como si algo los hubiera empujado desde el centro hacia afuera. Nunca encontraron huellas. Ningún rastro de lucha. Solo silencio, y una leve marca en la tierra, apenas visible, que parecía el contorno de una esfera. Desde entonces, ese terreno ha sido conocido entre los locales como el campo que no crece igual. Y lo evitan al caer la noche. ¿Coincidencias? ¿Manifestaciones sucesivas de una misma entidad? ¿O experimentos de algo que ni siquiera comprendemos? En los años posteriores al incidente, el caso de Oberdorf se fue desvaneciendo lentamente de los registros oficiales. No porque fuera desmentido, sino porque simplemente nadie quiso hablar más de ello. La prensa local dejó de cubrirlo. Las autoridades nunca emitieron un comunicado formal. Incluso algunos de los testigos comenzaron a cambiar su versión o a negarlo todo. Uno de ellos, Marcel, el mismo que vio de frente a la figura humanoide, fue entrevistado una década después por un periodista independiente de Estrasburgo. En esa entrevista, grabada en cinta magnética y hoy conservada en un archivo privado, Marcel pronunció una frase que ha dejado perplejos a los investigadores desde entonces. Me dijeron que no era un ser vivo, pero tampoco era una máquina. Me dijeron que su función era observar, pero que ya no podían controllo. ¿Quién se lo dijo? ¿A quién se refería con ellos? El periodista no obtuvo más detalles. Días después, Marcel abandonó su hogar, dejó su parcela y no volvió a ser visto públicamente. Algunos afirman que emigró a Bélgica. Otros, que fue internado en un hospital psiquiátrico. No hay registro oficial de ninguna de las dos versiones. Lo cierto es que el archivo de su testimonio fue retirado de circulación. Su copia original fue encontrada en una venta de antigüedades en Metz, más de 40 años después. Y aquí es donde surge otra pieza extraña del rompecabezas. En esa cinta se escuchan dos voces. La de Marcel y la de una segunda persona que no figura en los créditos del audio. Una voz grave, serena, con un acento que no parece francés. Esa voz dice al final de la grabación: no es la primera vez que lo intentan. Pero tampoco será la última. Nadie sabe quién es. Nadie sabe si fue una intervención accidental, una edición posterior o parte del mensaje. Y aún más perturbador, el objeto rojo observado en Oberdorf no fue único. Reportes similares surgieron ese mismo año en Italia, en Alemania y en la región de los Pirineos. Objetos esféricos, que se mostraban primero como estructuras visibles, incluso con ventanas o patas de aterrizaje, y que luego se convertían en esferas rojas incandescentes antes de desaparecer en el cielo. Algunos teóricos han planteado que esas transformaciones podrían ser formas de camuflaje adaptativo, no para ocultarse, sino para hacerse visibles en una frecuencia de luz que solo algunos pueden percibir. Otros afirman que la forma esférica es una ilusión. Que lo que realmente vemos es un efecto residual de una tecnología que manipula el espacio-tiempo a nivel local. Lo cierto es que, en Oberdorf, todo quedó marcado por el silencio. El terreno fue vendido años después a una empresa agrícola que jamás logró cultivar nada en ese espacio. Los árboles aún crecen en patrones extraños. Y algunos habitantes del pueblo aseguran ver luces flotando en la zona, justo antes de que el reloj marque las 9 de la noche. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿por qué Oberdorf? ¿Por qué aquella figura frente al objeto, inmóvil durante 40 minutos, en completo silencio, bajo la vista de varios testigos, para luego ascender como si todo hubiese sido un ensayo meticulosamente programado? Algunos expertos en ufología han propuesto que Oberdorf no fue un accidente ni una visita casual. Fue un punto de calibración. Un ensayo. Un mensaje. Un acto deliberado de presencia. Curiosamente, tan solo 2 días antes, otro suceso estremeció a Francia, y sucedió no muy lejos de allí, en una carretera entre Senon y Bonsey. Un joven de 28 años llamado Yves David se encontró de frente con un ser bajito, embutido en lo que describió como un traje de buzo metálico.
El ser le hizo gestos amistosos, con una voz inhumana e incomprensible, y lo dejó completamente inmovilizado. Ese caso, que ya te contamos en nuestro video anterior, comparte patrones demasiado similares como para ignorarlos. Figuras humanoides, parálisis, objetos que cambian de forma y luces verdosas que ascienden al cielo como si nunca hubieran estado allí. ¿Estaban estas entidades realizando una ruta de contactos limitados? ¿Un mapeo de comportamiento humano ante su aparición? ¿O simplemente estaban estudiando nuestra reacción al miedo, al asombro, a lo inexplicable? Más allá de las teorías, lo cierto es que el caso de Oberdorf sigue siendo uno de los expedientes menos conocidos, pero más inquietantes, de la oleada de 1954. Un caso donde el tiempo pareció detenerse. Donde una figura humanoide observó durante casi una hora, como esperando algo. Y donde el silencio fue tan denso como el misterio que dejó. Si tú también sientes que estos casos no son aislados, si crees que todo esto podría ser parte de un patrón que apenas estamos empezando a entender, entonces acompáñanos en esta investigación continua. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, en Noren, Expedientes Extraterrestres, seguimos desenterrando los archivos ocultos del fenómeno. Hay muchos más misterios que aún nos esperan. Y si este caso te atrapó, no te pierdas lo que vivió Yves David en plena carretera. Fue paralizado por un ser con escafandra, y luego, lo imposible ocurrió frente a sus ojos. Te dejamos el enlace directo aquí. La próxima vez que veas una luz en el cielo, ¿estás seguro de que no te están observando también a ti?